Dale. Para la mentoría, somos el grupo de indicadores sociales del Mercosur. Nuestra mentora es la Joa y quienes vamos a hablar somos, bueno, la Caro, yo que soy Fer, está también Santi y Mili. Un poco la ruta era describir la problemática, mostrar un poco un análisis y visualización de lo que hemos trabajado con las variables, cómo hemos curado los datos, después los modelos que hemos usado y en un cierre poner las conclusiones y cuál pensamos que podrían ser los próximos pasos. Bien, el dataset cuenta con información desde el año 1960 al año 2018. Es un dataset que se puede acceder libremente desde el Banco Mundial. Tiene información sobre países del Mercosur, sobre 12 países puntualmente, que son los que componen el Mercosur. Y tiene variables, o sea, los datos son de variables que están, digamos, definiendo a diferentes indicadores. Nosotros tomamos 6 indicadores que son educación, género, medio ambiente, pobreza, protección social y salud. Esos serían los 6 indicadores y lo más importante, ahí pusimos cuántos features tiene cada uno de estos indicadores. El que menos tiene es pobreza, bueno, ya lo vamos a ir contando más adelante, y el que más tiene y más completo está es el indicador de salud. El dataset es bastante grande, ahí están las dimensiones, y fue ese, bueno, uno de los problemas que ya lo vamos a contar. En la parte de análisis exploratorio, hicimos, y acá lo mostramos, un heat map para cada uno de los indicadores, como para empezar a explorar y ver así como en un pantallazo, y lo primero que surgió, bueno, es cuáles eran los indicadores que menos datos faltantes había y cuáles eran los que más datos faltantes, si existía algún patrón o no, y en qué año principalmente. Bueno, como decía un ratito antes, salud fue el que menos datos faltantes tuvo, o sea, el indicador más completo, como podemos ver. Hay datos faltantes, sobre todo del año 70 al año 90 o al año 80 y pico, pero en general para la mayoría de las features hay información. ¿Hay alguien que quiere decir ahí? Está bueno, Fer, ahí pensar que, bueno, decir que ese análisis es para toda la región, es decir, no está desglosado por país, sino que es, bueno, para toda la región. Para todos los países. Por feature, sí. Claro, considerando todos los países, por feature y por indicador. Claro. Sí, acá están los 12 países, digamos, y están todas las features de cada uno de los indicadores. Como importante, me parece, es salud era el que más información tenía, el que menos faltante, como dije, y pobreza era uno de los que más datos, primero es uno de los que menos features tiene, creo que tenía solamente 15, y es uno de los que más datos faltantes tiene, sobre todo de los años 90 para atrás, digamos, del 70 al 90 es como que hay muchos datos faltantes, y en realidad, bueno, en los otros hay algo de datos faltantes, y en algunos pudimos intentar encontrar explicaciones de por qué faltaban datos ahí, y en otros, la verdad que no encontramos. Ya lo vamos a comentar un poquito más adelante. Bueno, una vez que para empezar a desglosar un poco la información, pasamos, estas serían como algunas de las conclusiones a las que llegamos, es que, de lo que decimos recién, que salud era el más completo y quizás pobreza el más incompleto, y una de las cosas a las que llegamos es que el dataset era muy grande, digamos, ¿no? Hicimos un análisis exploratorio haciendo gráficos para cada uno y empezamos a ver que hay una gran heterogeneidad. Este lo pusimos porque estaba bueno, no sé si Caro vos querías contar un poco, porque justamente al ser binario, digamos, o sea, mostrar información sobre mujeres y varones en lo que es el indicador géneros, nos parece importante mostrar que tiene alguna de las variables nomás. Claro, la idea era más bien que sirva de ejemplo para entre los distintos análisis de visualización, los gráficos de visualización que utilizamos, estaba el de Boxplot, funciones de densidad y también las series temporales, gráficos de línea. Este sería un ejemplo de los boxplot, cómo nos dieron para algunos features de género, donde los agrupamos según sexo.
Entonces, ¿cómo se evidencia que la media para los sexos de estos features, como por ejemplo en los trabajadores asalariados, el Que sería porcentaje algo de por el puntero, exactamente, el porcentaje, por ejemplo, de trabajadores asalariados masculinos es, no estoy viendo bien, es menor que el de mujeres. claro, A la vez, el de mujeres tiene un recorrido intercuartil mucho más amplio, es decir, tiene mayor heterogeneidad de datos, y bueno, y ese sería un poco el análisis que hicimos para estas variables distribuidas por género, donde está la esperanza de vida al nacer, el empleo vulnerable y la inscripción escolar a nivel terciario. Perfecto. Bueno, pasamos a la parte de curación. Acá es donde pasamos a analizarlo ya acotándonos a Argentina, digamos. No sé si Santi querías decir algo acá. ¿O se cayó Santi? Bueno, en realidad lo que hicimos fue haber seleccionado 15 features para cada uno de los indicadores y analizarlos para Argentina, y en algunos casos comparamos ese indicador con esas 15 features de Argentina con algunos de los otros países del Mercosur. Sí, que está bueno capaz esto de que cuando nos fuimos dando cuenta de que el dataset era muy grande, había un trade-off entre cuánto se podía llegar a analizar en profundidad y cuánto realmente abarcar mayores indicadores del dataset. Entonces llegamos a la conclusión de, bueno, mejor acotemos un poco el dataset para poder tener un análisis más profundo y hacer una curación de datos más consistente y según cada uno de los features. Sí, hay algo que no sé si lo dije, pero la idea era tratar de predecir el año 2019. O sea, nosotros teníamos información hasta el año 2018, o por lo menos ese fue nuestro punto de partida, de que el dataset tenía información aproximadamente el año 60, 1960, quiero decir, a 2018, y la idea era que analizando todo eso podamos de alguna manera predecir cómo sería el año 2019. No sé si lo había dicho. No, no lo dijiste. Bien, esto fue un poco entonces qué es lo que hicimos y cómo trabajamos, cómo intentamos curar los datos, que lo fuimos haciendo de una manera diferente con cada uno de los... Usamos técnicas distintas dependiendo del indicador y dependiendo cuál era el comportamiento, digamos, cómo eran los datos que faltaban, digamos, para poder predecir. Este, por ejemplo, es el caso de género, en donde acá en el gráfico estamos viendo las series completas para diferentes variables, siempre hablando, en la parte de arriba estamos viendo siempre para cada uno de los géneros, masculino o femenino, y en la parte de abajo vemos, por ejemplo, está solamente la de mujer, como en la serie temporal de la tasa de fertilidad en este caso, que no tenía muchos datos faltantes. Claro, exacto. Ahí se están mostrando cuáles son las series que no tenían datos faltantes por género dentro del indicador género. Claro. Justo la que viene, que es esta, es para comparar donde había originalmente datos faltantes y como que abajo estaba la curación y cómo quedó, digamos, esa feature. Bueno, acá pusimos algo como para el año 2018 utilizamos el promedio ponderado de la tasa de variación de los últimos 3 años. O sea, en el caso de género, usamos promedio ponderado, pero también usamos rolling, ¿no? Claro, dependiendo de los diferentes criterios para completar los faltantes. Entre los criterios están estos 4 que se están mencionando ahí, que en realidad son los que terminamos utilizando en el resto de los indicadores también. Justo en género utilizamos los 4, pero son metodologías y criterios que se utilizaron también para el resto de los indicadores. Exacto. Bueno, este es el caso de pobreza, que era uno de los que tenía pocas features, solamente 15, y tenía muchos datos faltantes en este caso. Tenía faltantes en el original, pero después cuando acotamos para Argentina solamente en el periodo del 90 al 2018, los faltantes se acotaron y solamente había valores faltantes para el año 1990 y el 2015. Que se completaron fácilmente replicando el valor del 91 para el caso del 90 y el del 2015 con una interpolación lineal
Y bueno, y así quedaron las series completas. Ahí sí. Sigue siendo pobreza, bien. Sigue siendo pobreza. Bueno, en el caso de educación, la mayoría de la mayoría de las features que tenía datos faltantes era entre el año 90 y 97. Puntualmente el 92 al 95 era donde más datos faltantes había. Y bueno, y el último año también tenía algo de datos faltantes. En este caso, lo que nosotros hicimos, bueno, lo primero que pensamos es que los valores nulos siempre se encontraban mayoritariamente en alguna de las features, como decía al principio, salvo excepciones puntuales. Y para curar esta, lo que hicimos fue aplicamos distintos métodos en donde nos quedamos con un criterio que quizás puede ser como un poco medio conservador, pero nos daba como el mejor resultado. Probamos también el método de Akima y la interpolación lineal en el caso de educación. No sé, Mili, si vos querías aportar algo más en este. No, en realidad esos diferentes métodos se aplicaron para el caso de los valores faltantes entre medio de la línea temporal y no en los extremos. Dejamos, si no me equivoco, el Akima, que para muchas de las tendencias tiene forma de escalerita, como ven. Y ya después para los extremos, cuando faltaban datos, volvimos a hacer lo mismo que habíamos hecho con género y bueno, para también otros indicadores que aplicamos una tasa de crecimiento ponderada de los 3 años anteriores para continuar con la tendencia si es que existía alguna tendencia. Bien. Y bueno, en el caso de protección social, acá estamos viendo que prácticamente son muy pocas las features y en años muy puntuales donde no había información. Este es un caso en donde, por ejemplo, no encontramos una explicación, digamos, del contexto o de la situación, ya sea social o económica o política, que nos pudiera dar algún indicio de por qué era un año en que faltaban datos y aparte puntualmente en alguna de las features, es como que no encontramos muchas explicaciones de por qué faltaban datos, esos datos puntuales. Y acá lo que usamos fue interpolación, que fue, interpolación lineal, digamos, fue lo que mejor resultado nos dio, como eran puntuales y en esos años. Y por último, en el caso de ambiente, lo que vimos era que los datos faltantes eran para la mayoría de las features y en los últimos años. Quizás aquí lo que pensamos es que puede estar faltando porque todavía no esté del todo actualizada la base de datos y esa sea la explicación de por qué no tenemos información ahí, digamos. Lo que hicimos acá fue una media ponderada para poder completar esos valores faltantes, digamos. Bien, ahora pasamos a la parte de los modelos. Bueno, como ya había dicho Santi al principio, el objetivo inicial cuando empezamos con la mentoría era predecir para el 2019 todos los features para todos los países, en la medida de lo posible. Como el dataset era muy grande, ya después fuimos cambiando ese objetivo y también porque había gran proporción de valores faltantes para muchos features. Así que bueno, ya en el trabajo de aprendizaje supervisado cambiamos el esquema y pasamos a un objetivo un poco más acotado, que era predecir el índice de Gini, que pertenecía al indicador de pobreza en función de diferentes variables explicativas. La brecha de pobreza, la tasa de incidencia de la pobreza, el desempleo total, la población activa total, el país y el año. Para eso hicimos un encoder de los años ordinal y asimismo hicimos un ejercicio para volver dummy el país. Entonces, no sé, Caro, si quieres seguir vos ahí. Vale. Exactamente como dijo Mili, pusimos entonces como variables explicativas tanto los países como el periodo de tiempo, entonces eso construyó un dataset que era un poco difícil de interpretar.
De todas formas, lo que hicimos fue, en primer lugar, ver si existía correlación entre las variables que estábamos considerando como explicativas del índice de Gini, y ahí se puede ver la matriz de correlación, en la que sí existe bastante correlación entre las variables que estamos utilizando como explicativas. Por ejemplo, la tasa de incidencia con el índice de Gini tiene un 0,86, una relación positiva, al igual que la brecha de pobreza, que son como resultados esperables. La tasa de desempleo, el desempleo era la que nos daba sin ningún tipo de correlación, o sea, no se podía determinar si existía correlación lineal o no. Una vez que hicimos este análisis, pasamos a estandarizar el dataset, es decir, lo trabajamos tanto sin normalizar como normalizado. Para la normalización utilizamos dos criterios, dos metodologías, la del Standard Scale y la del Min-Max Scaler. Y en el gráfico que está señalando Fer, mostramos cómo se modificaron las distribuciones luego de haber aplicado cada uno de las metodologías. En el primero tenemos las distribuciones originales, en el segundo la de Standard Scale, en la otra la de Min-Max Scaler. Después, para explicar los modelitos, nos quedamos con la de Min-Max Scaler, porque en realidad al tener dummies, nos dejaba las dummies categóricas de nuevo en 0 y 1, así que preferimos optar por eso ya después para aplicar los modelos. Claro. Entonces, lo primero que hicimos fue una división de training test del dataset que teníamos, y para verificar si realmente la división tenía sentido, verificamos que las distribuciones del test y del train se asemejen, y que no se esté como utilizando una prueba de test, un dataset, una muestra para testear que no tenga la misma distribución que el train. Efectivamente fue bastante satisfactoria, digamos, la selección, así que luego de hacer la división pasamos a entrenar los modelos. Y sí que, como hago, entre los modelos que entrenamos fue la regresión lineal, la regresión polinomial y un árbol de decisión. Acá Ahora sí, perdón. vamos a mostrar nomás algunos resultados sobre el dataset sin normalizar. Ahí podemos ver los resultados que nos dio la regresión lineal, un error cuadrático medio de 6.12. Sí, ese para el test y para el train. Para el train más chico de 3.50, que son resultados más o menos aceptables. En esos gráficos lo que se ve en el eje de las X son las observaciones, que como decimos, perdieron un poco la interpretabilidad por cómo se planteó el modelo, porque es una conjunción de año, de país y de las demás variables explicativas. Y ya en el eje de las Y sí tenemos el índice de Gini, que es importante destacar que eso lo corroboramos, que tiene que estar entre 0 y 1, porque es la naturaleza, ¿no?, del índice de Gini. Sí, eso estaba bueno para aclarar, que el índice de Gini, al ser un cociente, y es un indicador que va siempre entre 0 y 1. Claro, y de alguna forma estábamos utilizando variables explicativas que no cumplían con esa condición y que estaban intentando como predecir un valor proporcional, y los chicos justo del otro equipo nos habían recomendado utilizar una regresión beta en vez de la regresión lineal, pero bueno, no conseguimos hacerlo, así que optamos por seguir con la regresión lineal y polinomial. Bueno, ahí probamos la regresión polinomial, se ve un poco, probamos diferentes grados de polinomio y para lo que obtuvimos mejor resultado fue grado 2, tanto en menor error cuadrático medio como en mayor R cuadrado. Esto es un poco el mismo análisis de antes, mostramos train contra... Tiene menos error cuadrático medio esto, o sea, si bien el test sigue siendo mayor, tiene un poquito menor que el anterior. Sí, exactamente. Y en el... no sé qué era. Sí, pasemos al último, justamente. El último fue el árbol de decisiones. En ese cuadrito se está mostrando como los errores cuadráticos medio de cada uno de los 3 modelos que utilizamos.
y se ve claramente como el del árbol de decisión está overfiteando, porque para todo lo que es el train, cuando usamos la parte del train, el error es 0, mientras que cuando lo testeamos, el error es el más alto entre los El tres más modelos. alto, perfecto. Perfecto. Bueno, nos quedan próximos pasos y conclusiones. Bueno, un poco recogiendo todo lo que ya estuvimos hablando, por ahí nos fuimos un poquito con el tiempo, así que lo decimos rápido, pero se observó gran heterogeneidad entre los países analizados respecto al rango de variabilidad y distribución de la mayoría de los features. Esto fue en la primera etapa que teníamos todos los datos. Ya ahí después lo fuimos limpiando y por ahí el dataset se fue homogeneizando un poco, pero seguía siendo heterogéneo. En cuanto a los valores faltantes, algunos indicadores compartían la falta de datos en determinados periodos que obedecía a algunos efectos coyunturales. Por ejemplo, en la década del 90 para educación teníamos un montón de valores faltantes y posiblemente obedeció a que toda la región estaba atravesando un periodo de reformas educativas. Del otro lado, por ejemplo, para el indicador de ambiente, ya habíamos visto que teníamos muchos valores faltantes para la década del 2010 y ya para el final del periodo, y eso, como dijo Fer, se puede haber asociado a una falta de estadísticas recientes o actualizadas. Buenísimo. Bien. Bueno. Bueno, eso sería un poco todo lo que trabajamos. Este es un breve resumen